Hola a todas y a todos, soy Elena Lubián y vamos a continuar trabajando la unidad 12, las transferencias freudianas. Esta es la clase 2. Comenzamos a trabajar juntos la vez pasada los conceptos centrales de esta unidad. Recuerden que esta es la última clase antes del parcial. Pueden ir poniendo en el foro dudas o preguntas, así vamos respondiéndolas antes de la instancia del parcial. Y antes de avanzar con los conceptos que nos quedan aún por trabajar, voy a resaltar lo central que trabajamos la clase pasada. Yo les mandé un archivito marcando las nociones centrales, las retomo desde ahí. Lo que trabajamos fue, en principio, la transferencia como un concepto fundamental en la teoría analítica. Ubicamos que la transferencia analítica surge como efecto de la particular escucha del analista y de sus intervenciones que se dirigen al encuentro del deseo reprimido. Vimos también que efecto de la entrada en el dispositivo analítico, Freud sitúa que cobra una crucial importancia, sitúa y observa que cobra una crucial importancia el vínculo con el analista. Este vínculo dará lugar, efecto de la escucha analítica y del particular modo del psicoanálisis de abordar los síntomas, va a dar lugar a la constitución de la neurosis de transferencia. Situamos que la neurosis de transferencia se produce fundamentalmente en las neurosis de transferencia, es decir, toma esta forma fundamentalmente en la histeria, en la neurosis obsesiva y en la histeria de angustia. Vamos a ver, y ustedes lo verán más adelante en otras materias, que en otros cuadros psicopatológicos la transferencia cobra otras particularidades diferentes. A esta neurosis de transferencia que se produce efecto de la entrada en análisis, Freud la caracteriza como una neurosis artificial. La clase pasada vimos algunas de estas características, la entramamos con la producción del amor de transferencia y Freud resalta que debemos tener en cuenta que los síntomas cobran una nueva significación en transferencia y que la cura transcurrirá en este escenario, en el escenario de esta nueva enfermedad, lo llama Freud, que se produce efecto de la instalación de la neurosis de transferencia. Insisto con la importancia de señalar que Freud la nombra artificial en oposición a lo espontáneo, es decir, la neurosis de transferencia se constituye, lo señalamos varias veces, como efecto de la posición del analista, de la escucha analítica y de la entrada en análisis. Freud plantea que el vínculo con el analista se vuelve motor del análisis cuando toma la forma de una transferencia de emociones tiernas. A esta la llama transferencia motor y la caracteriza como una transferencia operativa, a la cual va a señalar también que es necesario esperar que se produzca para luego poder abocarnos al trabajo de la interpretación y al trabajo de la interpretación y el trabajo con las formaciones del inconsciente. Ahora bien, esta transferencia motor durante un tiempo sostiene al trabajo del analizante, sobre todo en términos de la prosecución de un relato, la puesta en juego de sus ocurrencias, el trabajo sostenido en la asociación libre, por eso la llamamos motor, ¿sí? En determinado momento, dirá Freud, es inevitable que las resistencias, dijimos, se sirvan de la transferencia y entonces se pongan en juego las vertientes resistenciales, ¿sí? O lo que podríamos llamar cuando la transferencia cobra valor de obstáculo. Sitúo ya de antemano
que este obstáculo es un obstáculo inevitable que se pondrá en juego en todo análisis. Lo que sí va a poder modificarse o ser diferente es la intensidad que cobra de acuerdo a las modalidades subjetivas en juego. La clase pasada, trabajamos también otras nociones importantes, que es la noción de cliché, que la vamos a tener en cuenta cuando abordemos en esta clase fundamentalmente la relación entre transferencia, repetición, resistencia, adhieren. Vamos a ir avanzando hacia allí, recordando que todos estos desarrollos llevan a que Freud sitúe la importancia central que cobra ahora en el desarrollo de la cura el manejo de la transferencia. Es decir, en un primer momento había recortado a la interpretación como la intervención, la operación propia del análisis, y ahora va a ubicar que hay otra operación crucial e importantísima, que es el manejo de la transferencia. Vamos a comenzar ahora a trabajar más a fondo las formas resistenciales de la transferencia. Freud aborda esta cuestión fundamentalmente en el texto La dinámica de la transferencia, donde va a trabajar las distintas dimensiones de la misma y sus relaciones con las resistencias. Dice así: al fin uno cae en la cuenta de que no puede comprender el empleo de la transferencia como resistencia mientras piense en una transferencia a secas. Es preciso decidirse a separar una transferencia positiva de una negativa. La transferencia de sentimientos tiernos debemos diferenciarla de la de los sentimientos hostiles. Y dice, y tratar por separado ambas variedades de transferencia sobre el médico. Pero inmediatamente agrega algo más que es muy importante. Dice que a su vez es necesario descomponer la transferencia positiva en otras dos dimensiones. Una que pone en juego a los sentimientos tiernos. Esta transferencia de sentimientos tiernos, sí, que para Freud son susceptibles de conciencia, es lo que Freud antes llamó transferencia motor o transferencia operativa. Pero hay que diferenciarla de otra dimensión que corresponde a la transferencia positiva, pero se vuelve resistencial, que es cuando lo que se pone en juego remonta a fuentes eróticas. Entonces concluye lo siguiente: la solución del enigma es que la transferencia sobre el analista, ¿sí?, solo toma la forma de resistencia dentro de la cura cuando es una transferencia negativa de emociones hostiles o una positiva de emociones eróticas reprimidas. Entonces, las formas resistenciales de la transferencia, la cara obstáculo de la transferencia, sí, es la transferencia negativa hostil y la transferencia positiva de emociones eróticas. Positiva y negativa en Freud, más allá de la significación habitual de estos términos, no predican en este caso sobre una valoración respecto de las dimensiones de la transferencia, sino que no tienen esta connotación valorativa, sino que están planteadas estas nociones en articulación con el modo en que Freud piensa al dualismo pulsional. Es decir, la categoría positiva refiere específicamente a manifestaciones de sentimientos que se ordenan respecto de la pulsión sexual, o eros, como la llamará más tarde, ¿sí?, o pulsión de vida, como la llamará más tarde, ya lo veremos, pero que en este primer momento en el dualismo la ubica del lado de las pulsiones sexuales. Mientras que la negativa refiere a sentimientos hostiles que responden a los intereses egoístas del yo. Recuerden que Freud a las pulsiones yoicas en un primer momento las puso del lado de la autoconservación. Vamos a ver que Freud mantiene este esquema para dar cuenta de los obstáculos en la cura, aun cuando, ya veremos en el tercer módulo, modifique los términos que dan cuenta del dualismo pulsional, ¿sí?
Desde esta lectura dualista en relación a las pulsiones, a Freud le resulta epistemológicamente complejo, podríamos decir imposible para él, incluir a la vertiente erótica y al hostil dentro de una misma categoría. Por eso plantea positiva en relación a las pulsiones sexuales, puede tomar la forma de lo tierno y entonces es motor, o puede tomar la forma de lo erótico y entonces deviene resistencia, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a la transferencia negativa que toma la forma de lo hostil. Habíamos ya situado, adelantado, que Freud plantea que en transferencia se reeditan antiguos conflictos. Estos conflictos se juegan en transferencia, sosteniendo el despliegue de las asociaciones libres y retornando entonces en la insistencia de las formaciones del inconsciente, pero también Freud va a plantear que estos antiguos conflictos no solo se reeditan a través de las formaciones del inconsciente, sino que también se repiten en la relación con el analista. Es allí donde Freud va a ubicar que la transferencia pasa a mostrar su cara de obstáculo. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahora a ocupar el primer plano es el vínculo con el analista, ¿sí? Y también las demandas que se le dirigen a él, es decir, en lugar de que en primer plano esté el relato y la asociación libre, ahora adquiere particular relevancia el vínculo con el analista. Esta aparición de la vertiente obstáculo nos muestra que, como habíamos situado, no será posible la intervención a partir de la interpretación, porque ya no contamos con el soporte del relato, sino que implicará un maniobrar en transferencia. Maniobrar en transferencia al cual Freud nombra como una operación ahora entonces también inherente a la cura, que es la del manejo de la transferencia. En la conferencia 27 nos dice que la enfermedad, la neurosis del paciente al quien tomamos bajo nuestro cargo en el análisis, no es algo terminado ni congelado, sino que sigue creciendo y también se despliega y fundamentalmente se despliega en el escenario de la neurosis de transferencia. Por eso Freud dice la iniciación del tratamiento no pone fin a ese desarrollo y dice cuando la cura se ha apoderado del enfermo, es decir, cuando el paciente entró en análisis, sucede que toda la producción nueva de la enfermedad se concentra en un único lugar, se concentra en la relación con el médico. Observa entonces que inevitablemente en algún momento el trabajo con los recuerdos, con el relato, quedará por momentos relegado. Dice, no es entonces incorrecto decir que ya no estamos tratando con la enfermedad anterior del paciente, sino con una neurosis recién creada y recreada que sustituye a la primera. Esto que ya situamos como neurosis de transferencia, como neurosis artificial. A esta versión nueva de la afección antigua se la ha seguido desde el comienzo, dice Freud, se la ha visto nacer y crecer, y el analista se encuentra en una posición particularmente ventajosa porque está situado en el centro de esta neurosis. Todos los síntomas del enfermo, dice Freud, han abandonado su significado originario y han incorporado uno nuevo, ¿sí?, desplegándose en el vínculo con la transferencia. Y acá lo podemos articular con la noción de cliché, porque se desplegarán siguiendo ciertos formatos, ciertas formas de demanda que están en íntima relación con la especificidad de la vida amorosa, que la vida amorosa ha cobrado en cada quien. Les adelanto que Freud va a plantear que el domeñamiento, dice así, de esta nueva neurosis artificial va a coincidir
con la finalización del análisis y también para Freud con poder haber llegado a finiquitar la enfermedad a través de la terapia analítica. En el seno de esta neurosis artificial es donde surgirán inevitablemente con mayor o menor intensidad, depende del caso, se pondrán en juego estas formas de la transferencia que pueden cobrar la forma de una demanda hostil, de un reclamo tormentoso, dice Freud, ligado a la hostilidad, o también pueden tomar distintas formas de una demanda amorosa que en ocasiones puede llegar hasta directamente el enamoramiento. Freud dice que cuando en el devenir del análisis sube a escena la vertiente hostil o la vertiente muy intensa de la positiva erótica, el recuerdo, el relato, podríamos decir, queda sustituido por la repetición. Y es a partir de ese momento que las resistencias se entraman con la repetición. Freud lo dice de distintas maneras, en los distintos textos que tenemos que trabajar, va poniendo diferentes ejemplos, ¿sí?, de cómo se van jugando antiguos conflictos, antiguas fantasías, antiguos reclamos, cómo se ponen en juego en la relación con el analista. A esto Freud lo va a plantear, esto sobre todo en el texto Recordar, Repetir, Reelaborar, diciendo que el paciente repite en lugar de recordar. ¿Qué repite?, dice Freud. Bueno, repite todo lo que ya se ha incorporado a su ser partiendo de las fuentes de lo reprimido. Repite sus inhibiciones, sus tendencias inutilizadas, sus rasgos de carácter patológico. Freud dice que la neurosis del analizado no puede cesar con el comienzo del análisis y que no debemos tratarla como un hecho histórico, sino como una potencia actual. En 1914, con el texto Recordar, Repetir, Reelaborar, Freud recorta una noción, es la noción de Aguirre, ¿sí? Y vamos a ver que podemos pensarla como una modalidad particular del retorno de lo reprimido una vez que se ha producido la entrada en transferencia. Es decir, lo que Freud va a situar es que la neurosis de transferencia se vuelve un escenario en el cual lo reprimido retorna no como formación del inconsciente, sino actualizándose en la relación con el analista. Es a esto a lo que vamos a llamar Aguirre, y que es muy importante anticipar que en este texto Freud usa también una expresión que es compulsión de repetición. La lectura que hacemos en la cátedra nos lleva a diferenciar la compulsión de repetición con un sentido específico a partir de 1920. Si bien en este texto, 1914, que es previo a la formulación del más allá del principio del placer, Freud utiliza el término compulsión de repetición, en rigor este término va a adquirir una especificidad a partir, reitero, de 1920 y más allá del principio del placer. De este texto, entonces, nosotros vamos a, sobre todo, tomar la noción de Aguirre y algunas de las cuestiones que Freud ya empieza a anticipar en este texto, previo al giro que va a producir en 1920. ¿Qué es lo que resalta Freud en relación al Aguirre como esta forma de repetición en transferencia? Es que suele suceder que en el transcurso de la cura no recuerde lo olvidado, reprimido, sino que lo actúe. Que no lo reproduzca como recuerdo, sino como acción, repitiéndolo sin saber que lo está haciendo. Dice Freud que suele ser habitual que en el análisis, ya desde los comienzos, se ponga en juego una repetición de este estilo. Vamos a ver entonces que lo que Freud está planteando es
que en transferencia, en el seno de la neurosis de transferencia, inevitablemente en algún momento, ¿sí?, el lugar del recuerdo, el lugar del acto del recuerdo a través del relato y de la asociación libre, lo que va a ocurrir es que se recuerde en acto. Se recuerda en acto, entre comillas vamos a decirlo así, en tanto se actualizan en transferencia, ¿sí?, elementos ligados a lo reprimido. Es lo que habíamos señalado en la clase anterior cuando decíamos que en transferencia se actualizan respecto del vínculo con el analista los modos en los que el sujeto se ha dirigido a los otros primordiales de su historia. Es decir, se despliegan, se actualizan esos modos de la demanda que toman la forma de lo presente y de lo actual, pero que Freud dice debemos reconducirlos a los antiguos conflictos que están en el seno de la neurosis. Para Freud, la cura deberá transcurrir con esas formas de la demanda a cuestas, por momentos dice con ese amor a cuestas, amor que a veces toma la forma de la ambivalencia que da lugar al hostil. Freud plantea que en las formas curables de la psiconeurosis, la transferencia negativa u hostil o esta vertiente erótica de la positiva se encuentran junto con la transferencia tierna. Es decir, que en la psiconeurosis encontramos siempre esbozos de estas otras formas transferenciales, pero que conviven con la cara motor, la cara tierna, y que irán subiendo a escena el análisis en momentos cruciales de la cura. Plantea que las formas extremas de la transferencia negativa o de la transferencia, o cuando la erótica toma una forma de reclamo amoroso imposible de atravesar, para Freud allí nos encontramos con un obstáculo que a veces puede llevar a la imposibilidad de poner en juego un tratamiento analítico. Pero insisto, Freud plantea que en la psiconeurosis estas formas resistenciales de la transferencia son posibles de atravesar. Batallamos con ellas hasta poder llegar para Freud a dilucidar las pulsiones que están en juego, las formas que ha cobrado el conflicto en cada una de las neurosis. En el texto Recordar, Repetir, Reelaborar aparece también esta otra palabra, que es la palabra reelaborar, que va a tener que ver con cómo se reelaboran los conflictos que han estado en juego para la historia particular de cada paciente. Decíamos que Freud años más tarde va a poder situar una cara mucho más dura, mucho más ardua de la compulsión de repetición, que también se va a poner en juego en transferencia. No voy a adelantar demasiado de esto porque no quiero introducir nuevos conceptos antes del parcial, pero luego del parcial nosotros y nosotras nos vamos a encontrar para trabajar la unidad correspondiente justamente al más allá del principio del placer, donde Freud va a abordar esta otra forma específica de la repetición, que es la compulsión de repetición en transferencia. Señalo de todas maneras que en 1914 se encuentra con ciertas cuestiones que van a anticipar de alguna manera algunos de los obstáculos que va a poder situar recién años más tarde. Voy a dejar señalada una cuestión que, reitero, vamos a abordar a fondo en el último módulo, luego del parcial, porque ya en este texto de 1914, Freud encuentra que a veces se encuentra con un tipo particular de importantísimas vivencias
sobrevenidas en épocas muy tempranas de la infancia. Dice que en su tiempo no lograron ser entendidas, no pudieron ser simbolizadas, ¿sí? Y que hallaron, ¿sí? Inteligencia, dice, con efecto retardado. Y dice que este tipo particular de importantísimas vivencias que no han podido ser entendidas ni simbolizadas, la mayor parte de las veces respecto de ellas es imposible despertar un recuerdo. Bueno, vamos a ver que esto recién va a poder ser retomado por Freud a partir del más allá del principio del placer, cuando aborde un concepto central que es resignificar a lo traumático, donde también vamos a ver que va a poder situar las formas en que lo traumático se repite en transferencia, poniendo en juego una particular dificultad que va a estar en relación a este concepto, a esta noción que Freud ya anticipa, que es la de reelaboración. Pasando el limpio, nosotros estamos ahora ubicando la relación entre transferencia y repetición, sobre todo bajo el modo de Laguerre, es decir, cuando elementos de lo reprimido se actualizan en el vínculo con el analista, se despliegan, ¿sí? Los modos en los que el sujeto se ha dirigido a los otros de su historia, sus fantasías, sus conflictos, decíamos, sus demandas, ¿sí? Ahora bien, veremos después, en la última parte del programa, otra particular forma de la repetición en transferencia que Freud va a poder ubicar como compulsión de repetición, donde ya no se trata del retorno de lo reprimido en transferencia, sino que vamos a ver, se trata de la puesta en juego de lo traumático, ¿sí? Que vale como actual y se despliega en el interior mismo de la cura, poniendo en juego otro tipo de obstáculos. Cuando Freud aborda, o mejor dicho, teoriza cómo abordar este despliegue de los obstáculos en transferencia, plantea que la apuesta consiste en demostrarle al paciente que hay en juego una repetición, llevándolo a tratar de que se mude esa repetición en un recuerdo, es decir, que esa repetición pueda ser puesta en palabras. Otra cuestión que la dejo solo esbozada, el modo en que Freud aborda el recuerdo y el olvido en estos textos por ahí da lugar a algún equívoco que veremos si más adelante podemos desentrañar. Freud entonces sitúa que hay que tratar de demostrarle al paciente que se trata de una repetición. Y dice, ahora bien, como esa transferencia sabemos que es efecto de la entrada en el dispositivo, que es efecto de la escucha analítica, que es efecto del modo en que el analista aborda al síntoma, no es ni ético ni eficaz decirle al paciente que lo que sucede no es con uno. ¿Sí? No vale decirle, no, pero mire, en realidad usted no está enojado conmigo, o en realidad no es que usted espera que yo la trate como la preferida porque le ocurre esto conmigo, sino porque en realidad esto era lo que le pasaba con su papá o su mamá. Freud dice, no le podemos decir esto, ¿sí? Debemos maniobrar con esos sentimientos intentando poder ubicar que no provienen de la situación presente, pero sin desestimarlo. Bueno, veremos que este tema en Freud, las teorizaciones sobre el manejo de la transferencia y cómo abordar a la repetición no logran alcanzar el mismo grado de formalización que todos sus trabajos sobre la interpretación. En ese sentido, los desarrollos de Lacan, por ejemplo, que ustedes verán más adelante, permiten resituar toda esta problemática con otros elementos. Para Freud, entonces, se trata de batallar
con las resistencias en transferencia como uno de los momentos de la cura. Es solo, insisto, para Freud, maniobrando con estas transferencias, esto Lacan lo retomará y lo podrá formalizar aún más, que se va a poder lograr mudar esa repetición en la puesta en palabras. Freud dice en el recuerdo, pero se trata sobre todo de poder simbolizar algo de lo que allí se repite. Si logramos maniobrar en transferencia, la transferencia negativa hostil o la positiva erótica, ambas amenazas para la cura, pueden convertirse en un instrumento necesario para el abordaje de la neurosis y el atravesamiento de los conflictos que se ponen en juego en la misma. Bueno, quiero subrayar algunas cuestiones más. Una cuestión importante que luego es abordada de distintos modos en los postfreudianos y también es retomada para Lacan con mucha importancia, que es que Freud, subrayábamos, lo dice en la conferencia 27, no debemos meternos con la transferencia mientras la misma opera a favor del análisis, es decir, mientras la misma funciona fundamentalmente bajo el régimen de la transferencia tierna, transferencia operativa, motor del análisis, ¿sí? Porque para Freud es esa transferencia la que sostiene el despliegue del relato, el despliegue de la asociación libre, y también es la que nos va a permitir, en rigor, poner en juego la interpretación, allí donde el analista puede leer a la letra y descifrar lo que se pone en juego en las formaciones del inconsciente, ¿sí? Con lo cual, para Freud, la transferencia no debe ser interpretada, sino que con ella, como decíamos antes, se debe maniobrar, ¿sí? En este sentido, también Freud señala que en tanto sabemos que se trata de la reactualización, de la reedición, de la repetición de antiguos conflictos, ¿sí? Que se despliegan en el análisis, efecto de la posición del analista, de su escucha y de lo que él produjo al producir la entrada del análisis y al tocar lo inconsciente, nos dice, queda excluido para el analista tanto el ceder a las demandas del paciente como el rechazarlas inamistosamente o con indignación. O sea, no podemos ni ceder a los pedidos amorosos del paciente, ¿sí? No solamente, obviamente, cuando se trata del enamoramiento, sino tampoco cuando se trata de esas demandas respecto de ese lugar particular que se quiere ocupar en la estima del analista. Freud dice, no debemos ceder, satisfacer esas demandas del paciente, tampoco debemos rechazar inamistosamente o con indignación esas demandas o la aparición del hostil en transferencia, debemos maniobrar con eso. Por eso Freud ubica este extraño borde que conduce a continuar con la transferencia cuesta, maniobrando con ella. Bueno, para ir redondeando, concluyendo, pensé por ahí en poner un par de ejemplos, obviamente que tienen para trabajar todo lo que han trabajado con los recortes que hemos ido haciendo de los casos freudianos, sobre todo tienen todo lo trabajado con Elizabeth respecto de la entrada del análisis, respecto de cómo funciona allí la escucha de Freud en relación a las representaciones cruciales que están en juego en el síntoma, cómo esas intervenciones permiten el despliegue de la cadena asociativa, permiten el despliegue del saber inconsciente. ¿Recuerdan cuando Freud puede situar vía el equívoco, vía lo que resuena en relación a esas representaciones que se van poniendo en juego, la importancia de poder situar el pasaje de el dolor de piernas a lo que le duele en términos de la soledad.
Y esto Freud lo puede ubicar justamente a partir de una escucha que no es la escucha tradicional, que no es el diálogo que tenemos con un semejante, sino que es apuntar a esto que decíamos, lo que resuena en las formaciones del inconsciente de un deseo que ha sido reprimido. Esas intervenciones en los comienzos de un análisis, en lo que en la actualidad nombramos como entrevistas, cuando tocan algo de lo reprimido, producen, decíamos, un efecto de sorpresa. Es ese efecto donde alguien en una primera o segunda entrevista, en relación a una pregunta del analista, en relación a, al subrayado de alguna expresión, alguna palabra, permite poner en juego algo más allá de lo que el yo quiso decir, ese particular modo de escucha sostenido por el analista, si logra poner en juego algo de lo reprimido, produce un efecto de sorpresa. Por eso los pacientes suelen decir, pero ¿y cómo puede ser que usted supiera eso? Bueno, en realidad no es que sabíamos eso, sabemos cómo funciona lo reprimido, cómo retorna en el discurso y la importancia de, más allá de lo que el yo quiere decir, poner en juego una escucha que intente leer a la letra lo que el inconsciente cifró. Les pongo un ejemplito corto que se me viene a la cabeza, una chica que en una de las primeras entrevistas me cuenta un sueño donde relata que se le caen uno de se le cae su anillo preferido. El sueño básicamente consiste en eso, ¿no? En que soñó que se está lavando las manos y su anillo preferido se le sale de la mano y se le va por la pileta, por la cañería. Y en relación a este sueño, yo recorto el anillo y en relación a que escucho allí algo que la paciente había mencionado en la primera entrevista respecto de que una de las cosas que la había particularmente perturbado en ese tiempo, antes de consultar, había sido una pelea con una amiga de ella llamada Annie. Y respecto de esa pelea, en la primera entrevista, ella se queja de la mala onda de su amiga y dice que en realidad, bueno, listo, va a tratar de no pensar más en eso porque seguramente no vale la pena hacerse problema por esa situación, y que está convencida de que ella no tuvo nada que ver en ese conflicto. En la entrevista siguiente, cuando cuenta el sueño de la pérdida del anillo, del sueño del cual se despierta profundamente angustiada y llorando, al poner en juego en la escucha analítica la pregunta por Annie y yo, no ya ahora con Elie, sino Annie y luego yo, Annie y yo, ella puede en esa entrevista, después de un efecto de mucha sorpresa, de situar cómo puede ser que yo haya apuntado justamente a ese punto del sueño, ella puede relatar que en realidad, si bien, vamos a decir así, se quiso lavar las manos respecto de su participación en la pelea con la amiga, esa pérdida de la relación no es que le resbala, como planteó en la primera entrevista, sino que la conmueve y la pena particularmente, y a partir de ahí empieza a ver todo un relato mucho más profundo de otra serie de conflictos en sus relaciones con los otros, familiares, amigos, etcétera, que han llevado a ciertas pérdidas. Bueno, podríamos decir
Este sería un ejemplo de una intervención en los comienzos de un análisis que produce sorpresa, produce esta sensación de cómo puede ser que yo creí que estaba soñando con una cosa, pero eso que estaba soñando remite a algo muy trascendental en su historia y, vamos a decir así, da lugar al encuentro con el propio decir, con el decir inconsciente, y para Freud esto es lo que se pone en juego en el efecto transferencial. Que la paciente, el paciente en ese encuentro, la paciente en este caso, le supone al analista un saber sobre cuestiones muy trascendentales. Ya no es el saber de la teoría, es saber haber podido tocar ahí algo que concierne a lo más íntimo, a lo más propio de su deseo, de sus conflictos, donde eso era dicho, donde eso es dicho por el paciente sin saberlo. Ese efecto de encuentro con el propio deseo inconsciente, efecto de la intervención del analista, es soporte de la transferencia. Es lo que para Freud sostiene a la transferencia como motor, a la transferencia como operativa, abriendo el despliegue, produciendo la apertura del inconsciente. Ahí es donde comienza el trabajo del análisis, pero lo que estuvimos viendo es que Freud nos dirá, bueno, debemos estar advertidos que instalada la neurosis de transferencia, surgirán las resistencias que se servirán de la transferencia, dando lugar a estas formas que trabajamos como resistenciales o como obstáculo, donde entonces ya no podemos trabajar con el desciframiento del inconsciente a través de sus formaciones, porque se detienen las asociaciones y lo que pasa a primer lugar es el vínculo con el analista y las demandas y reclamos que se despliegan ahí. Les pongo otro ejemplo en una primera entrevista con otra paciente que ya había tenido varias experiencias de terapia. Me advierte y me dice, bueno, quiero decirte que seguramente, así como me peleé con todas las otras terapeutas que tuve, seguramente también me voy a pelear con vos, porque cuando me angustio mucho o me rayo con determinadas situaciones, lo que a mí me aparece es el enojo, el reclamo, y así sucede que, viene en general perdiendo también, en este caso algo similar, ¿no? Perdiendo amistades, teniendo problemas en el trabajo, cuando irrumpe desmesuradamente en la relación con el otro su ira. Es interesante porque me lo advirtió en la primera entrevista. Bueno, bastante tiempo después de estar trabajando con ella, una paciente bastante difícil, que la pasaba bastante mal con su angustia y con sus ataques de ira, en una situación particular donde ella necesitaba, a partir de una licencia que tuvo que pedir en el trabajo, necesitaba que se la contactara con algún profesional que avalara esa licencia que había tenido. Y ahí se produce una serie de dificultades, era plena pandemia, no lográbamos que se la pudiera contactar con un profesional que tenía que ser de su obra social para extender ese certificado, etc. Y entonces irrumpe en la transferencia conmigo un enojo enorme, donde después de que me había agradecido profundamente todo lo que la había acompañado donde el Perú durante un problema de salud que tuvo, al primer obstáculo donde no logramos dar con un profesional que de la obra social de ella que convalidara esa licencia, la ira estalla en la relación conmigo. Entonces lo que aparece, tal como describe Freud, son toda una serie de reclamos que se montan sobre una situación presente, pero que remiten a antiguos conflictos. Y en ese punto lo que hay que, como dice Freud, es maniobrar en transferencia, en este caso con la vertiente hostil, donde lo que se ponía en juego era un enorme reproche de que yo no la ayudaba, no la escuchaba, que a mí no me importaban sus problemas, que cómo podía ser
que si yo era una profesional psicoanalista, no pudiera tener un conocido en la obra social de ella que la ayudara. O sea, bueno, una serie de reclamos insensatos que fueron arduos de atravesar, pero muy, muy valiosos para poder meternos a fondo con algunas de las cuestiones de su modalidad, de su modo de dirigirse al otro, y que fue un momento, insisto, arduo para el análisis, forma obstáculo de la transferencia, pero que una vez atravesado permitió una vuelta más y realmente una mejoría de ella. Bueno, dejamos acá. Les deseo que tengan buen parcial y nos reencontramos en principio después del examen para trabajar la primera unidad correspondiente al último módulo. Bueno, seguimos en contacto.